Carmen llegó a Metztitlán, Hidalgo, una tarde polvosa, caminando solita por la vereda, alta, bien formada, con un rostro tan bonito que medio pueblo se quedó mudo al verla pasar. Tenía la piel morena tersa, ojos como brasas mojadas y una manera de caminar que hacía que hasta el viento se le apartara. Traía una maleta pequeña, un sombrero y caminaba sin prisa, con su sombra larga y un silencio sereno que parecía venirle de adentro. Las señoras se asomaron a las ventanas, medio escondidas tras las cortinas, murmurando con los labios apretados. «Una hermosura, si nomás viene jalando desgracias», dijo doña Cleta con un hilo de voz mientras se persignaba. «¿No será hija de alguno que se fue pa'l norte?», sugirió su hermana. «No, esa no es sangre de aquí», dijo doña Cleta, negando con la cabeza. Don Filemón estaba sentado en su banquita del zaguán cuando la vio pasar, y se le detuvo el buche del café a medio trago. «¿Quién será esa muchacha?», preguntó rascándose la barba. «Pues quién sabe, pero está bien bonita», murmuró su compadre Evaristo, bajito para que su mujer no lo oyera desde la cocina. Carmen no miraba para los lados, nomás caminaba recto hasta la casa de doña Rosaura, viuda desde hace más de 20 años y medio ciega del ojo izquierdo. Apenas le abrió la puerta, Carmen dijo que buscaba un cuarto y doña Rosaura se lo ofreció sin pensarlo mucho. Carmen aceptó de inmediato, sin regatear nada. Al poco rato ya se oían sus pasos acomodando cosas, y pronto las paredes amanecieron cubiertas con telas rojas. Las velas negras brillaban como si fuera velorio, y un olor fuerte a jazmín con tierra mojada empezó a meterse por toda la casa, como si lo hubiera traído del panteón viejo. Las vecinas empezaron a sentir algo raro cerquita de ella, como si su belleza les empujara la sombra encima, como si les robara el brillo. Algunas se tocaban el pecho sin saber por qué, otras nomás murmuraban una oración bajito. Los hombres la saludaban sin chiflar, con respeto que parecía miedo. «Buenas tardes, señorita», dijo don Filemón quitándose el sombrero. «Buenas», respondió Carmen sin levantar la voz, pasando como si el viento la empujara. Desde ese primer día, el pueblo entero sintió un frío raro en el pecho. No era susto, pero tampoco calma. Nadie sabía de dónde venía esa mujer tan guapa, tan callada y tan segura. Y entre murmullos de esquina, la gente empezó a decir que una belleza así nunca llega sola. Siempre trae algo caminando detrás. Con unos días en el pueblo, Carmen ya caminaba por la plaza como si conociera cada piedra, cada sombra. Y la gente se hacía a un lado sin querer, sintiendo que su belleza pesaba en el aire como un presagio. No hablaba mucho, pero cuando pasaba, hasta los perros dejaban de ladrar, como si supieran algo que los humanos no. Las mujeres la veían de reojo con una mezcla de coraje y miedo, pues ninguna podía competir con esos ojos brillosos que parecían ver más allá de uno. «No te le quedes mirando, Julián», regañó su esposa jalándole la camisa. «Esa mujer trae algo que no es normal». «Nomás volteé tantito», respondió él, bajando la cabeza como si lo hubieran atrapado en pecado. Carmen entraba a la tienda de don Melitón, a la panadería, al molino, siempre dejando un olor dulce, como jazmín viejo mezclado con humedad de noche. Nadie sabía de dónde venía ese aroma, pero se quedaba en el aire como recuerdo de algo que da escalofrío. Doña Rosaura empezó a notar que Carmen se encerraba por horas en su cuarto, murmurando palabras raras mientras la luz de las velas negras se movía como si alguien soplara desde adentro. A veces el piso crujía, aunque nadie caminara. Una noche, con el corazón en la garganta, doña Rosaura se acercó a la puerta. «¿Qué haces ahí adentro, muchacha?», preguntó con miedo, asomando la cabeza sin atreverse a entrar. «Nada malo, doña Rosaura. Solo estoy dejando todo a mi modo», respondió Carmen sin voltear, moviendo los frascos con calma. La voz no fue dura, pero algo en su tono le erizó la piel a la vieja. No preguntó más. La gente empezó a decir que estaba muy bonita para ser nomás mujer,
que esa hermosura debía venir de algo oscuro. Decían que ni las artistas de la tele brillaban así, que el diablo se viste bonito cuando quiere entrar por la puerta grande. Y conforme la tarde caía, el murmullo crecía. No era nomás guapa, era peligrosa. El murmullo sobre Carmen ya se había metido en las calles, en las cocinas, en los silencios de la tarde. Todos hablaban de ella, pero nadie se atrevía a decirle nada de frente, hasta que Mario la vio. Fue una tarde cualquiera, con el sol bajando lento y el calor pegado al cuerpo. Carmen salió de la tienda de don Melitón cargando una bolsa chica, caminando como si el mundo no le pesara. Mario iba pasando por la banqueta con un costal al hombro y al verla, se le aflojó todo. Se quedó parado como tonto, sintiendo que el estómago se le apretaba nomás de verla caminar con esa calma que tumbaba el aliento. «No la mires así, Mario», le dijo un amigo dándole un codazo. «¿Ya se te olvidó que tu esposa te espera en casa?» Pero Mario no escuchó. Los ojos de Carmen, brillando como si guardaran brasas vivas, lo jalaron sin remedio. «Buenas tardes», dijo Mario tragando saliva. «Tardes», respondió Carmen con una voz tan suave que parecía veneno envuelto en miel. No dijo más. Ni una sonrisa, ni una mirada larga. Pero bastó. Desde ese momento, algo se le revolvió por dentro. Una sensación como calor atorado en el pecho. Una necesidad que no entendía. Caminó a casa con la cabeza llena de Carmen. Y con cada paso sentía que el suelo le jalaba los pies hacia atrás, como si no debiera alejarse de ella. Ya en la casa, mientras Virginia preparaba las tortillas y el comal chispeaba, Mario estaba callado, con la mirada perdida en la pared. «¿Qué traes, Mario?», preguntó Virginia mirándolo con preocupación. «Estás bien pálido». «Nada. No más cansancio», respondió él escondiendo la mirada. Pero no era cansancio. Mario no sabía que era el principio de un amarre, porque Carmen también había sentido algo cuando sus ojos se cruzaron, algo que le hizo latir el pecho distinto. No era amor ni gusto. Era que en los ojos de Mario, ella vio una grieta. Y en las grietas es donde la brujería entra mejor. Y esa misma noche, entre velas negras y paredes cubiertas de rojo, comenzó a trabajar en silencio, murmurando nombres entre las sombras, moviendo los frascos turbios con esa calma de quien ya tiene todo decidido. Y el nombre de Mario ya estaba en su lengua, flotando suave entre jazmines secos y tierra húmeda. Él no lo sabía, pero ella ya lo había elegido. Y lo más peligroso no era que Carmen lo deseara, era que ya lo estaba llamando. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las tejas y hacía crujir los marcos de las ventanas, Carmen se sentó frente a su altar. El cuarto estaba en silencio, apenas alumbrado por la luz débil de 2 velas negras que ardían con llama baja y nerviosa. Puso en el centro un vaso con agua estancada, recogida días atrás de una charca donde no entraba el sol. Olía a lodo viejo y a hojas podridas. Lo acercó despacio con la palma de la mano, y la superficie empezó a temblar solita, como si algo ahí adentro respirara. Sacó una navajita delgada de mango de hueso, se cortó un pedacito del dedo sin pestañear, y dejó caer 3 gotas de sangre sobre el agua. Las gotas se abrieron como raíces rojas en la oscuridad del vaso. Entonces Carmen murmuró el nombre de Mario, suave, como quien lo saborea con la lengua. «Ven pa' mí», susurró ella con una voz baja, tan mansa que hasta la sombra de la pared pareció acercarse despacio. La llama de la vela bajó de golpe, como si el aire se hiciera más espeso. La temperatura del cuarto cambió. Afuera, los perros comenzaron a ladrar sin razón, unos cerca, otros más lejos, pero todos como si vieran lo que los ojos humanos no podían. En la casa de Mario, él despertó sobresaltado, con el corazón acelerado y una especie de ardor en el pecho que no supo explicar. Se sentó en la cama respirando hondo, con la frente sudada. Virginia dormía tranquila, de espaldas, sin imaginar que algo andaba jalando el alma de su marido. «¿Por qué no duermo?»,
murmuró Mario llevándose la mano al pecho. ¿Qué chingados me pasa? Era Carmen, tejiendo su hechizo con calma, como se cocina un caldo fuerte, lento, seguro y sin errores. Cada gota, cada susurro, cada sombra se amarraba firme en el corazón del hombre, sin que él lo supiera. Cuando todo estuvo hecho, Carmen sopló la vela, y el cuarto quedó oscuro. Y en esa oscuridad espesa, la brujería ya estaba caminando sola. Al amanecer, el pueblo enterito ya andaba hablando de la forastera, porque ya no era solo la belleza de Carmen la que hacía ruido. Algo en ella incomodaba hasta a las señoras más rezanderas, esas que no se perdían ni una misa ni una novena. «Mira nomás cómo camina», dijo doña Petra cruzándose de brazos junto a la pila del atrio. «Esa mujer no trae luz buena». «Yo lo dije desde que la vi», respondió doña Tomasa con el rebozo en la cabeza. «Una que se adorna tanto, algo esconde». Las muchachas del pueblo también la evitaban, sintiendo que su presencia les apretaba el pecho, como si perdieran algo nomás de verla. «No me gusta pa' nada», comentó doña Cata a sus comadres mientras desgranaban elotes. «Una mujer así y tan callada siempre viene jalando sombras. Y ni siquiera saluda bien», agregó otra. «Nomás pasa como si todos fuéramos piedras». En la barbería, Mario trataba de actuar normal mientras don Gavino le cortaba el cabello. Hablaban poco, como era costumbre, hasta que Carmen pasó por la ventana. Fue solo un segundo, pero al verla, el corazón de Mario se le aceleró sin permiso. El peine se le cayó a don Gavino, que lo miró con curiosidad. «Oye, Mario, ¿qué traes?», preguntó levantando la ceja. «Pareces muchacho enamorado». «No traigo nada», respondió él mirando pa' otro lado, fingiendo buscar algo en el suelo. Pero sí traía algo. Un calor que no se iba. Una imagen que se le había quedado pegada detrás de los ojos. Esa noche, mientras todos dormían, Carmen hizo otro trabajo. Encendió las velas, sacó un retazo de manta donde había escrito los nombres de las mujeres que andaban murmurando sobre ella. Con cuidado, lo quemó hasta que no quedó más que ceniza. Luego, metió las cenizas en un frasco con sal gruesa y lo selló con hilo rojo. «Boca que juzga, lengua que arde», susurró. Al día siguiente, esas mismas mujeres amanecieron raras. Tenían la lengua hinchada, con aftas dolorosas. Sentían fiebre bajita y un sabor metálico en la boca que no se iba ni con té de ruda ni con bicarbonato. Nadie entendía nada, pero todas sospecharon lo mismo. Y aunque ninguna se atrevía a decirlo en voz alta, lo pensaban con miedo. Era obra de la nueva. Una tarde silenciosa, Carmen sacó una foto de Mario que había robado discretamente en la barbería. La tenía guardada entre unos libros viejos, doblada con cuidado. Con la uña, raspó las orillas de la imagen, como si quisiera quitarle las defensas. Luego la envolvió con 2 cintas rojas, amarrando 7 nudos firmes, uno por uno, mientras soplaba el humo espeso de una hierba seca. Cada nudo era un deseo oscuro, puesto con intención. Que él pensara en ella, que soñara con su cuerpo, que sintiera celos sin motivo, que se alejara de su esposa, que no comiera, que no durmiera, que no encontrara paz. El paquetito lo escondió entre sus pechos, caliente como su propia piel. Se recostó en su cama con la espalda sudada y susurró bajito: «Ya vas a ser mío, Mario». Esa misma noche, Virginia empezó a sentirse rara. El aire le pesaba en el pecho y una sensación fea le subía por la espalda como un aire helado. «Mario, me siento mal», alcanzó a decir ella, agarrándose el brazo. «No más es cansancio, mujer», respondió Mario acariciándole el hombro, aunque por dentro sabía que algo andaba mal. Era como si la casa ya no respirara igual. No era la primera vez que se sentía así. En los últimos días, los ruidos nocturnos, los apagones repentinos y el olor leve a tierra mojada lo venían inquietando. Carmen, desde su cuarto, empujó lentamente un vaso sobre el piso. Lo hizo con 2 dedos, apenas rozando el vidrio, y el vaso empezó a moverse solito.
girando sobre sí mismo como si algo lo guiara. En ese mismo instante, Virginia se despertó ahogándose, con los ojos bien abiertos y las manos en el cuello. ¡Mario!, gritó ella con miedo. «No puedo respirar». Mario la abrazó desesperado sin saber qué hacer. Le dio agua, la sacudió, le habló al oído, hasta que finalmente soltó un quejido y empezó a respirar otra vez. «Ya pasó, decía él temblando. Mientras tanto, Carmen sonreía sola, sentada en su cama, con el corazón palpitando lento. Sabía que el lazo había empezado a apretar. Su cuerpo lo sentía, su alma lo celebraba. Y esa noche, la casa de Mario dejó de ser casa y se volvió un campo de pelea entre luz y sombra. Desde aquella noche en que Virginia casi se ahogó sin razón, algo cambió dentro de Mario. Empezó a caminar como en niebla, con los pensamientos hechos nudo y un calor extraño en el pecho. Ya no dormía bien. Se levantaba al alba con las manos sudadas y el corazón apurado, como si lo llamaran desde lejos. Y esa tarde, sin saber cómo, terminó frente a la puerta del cuarto de Carmen. No recordaba haber salido. No sabía por qué llevaba la camisa desabrochada, ni por qué las piernas le temblaban. Solo sabía que tenía que estar ahí. Carmen abrió apenas tantito, dejando salir un olor espeso a miel caliente y ceniza. «¿Qué quieres, Mario?», preguntó ella con voz baja, como quien ya sabe la respuesta. «No sé, nomás sentí que tenía que venir», dijo él apretándose el pecho. Carmen lo miró despacio, con esos ojos que quemaban sin apuro, y lo dejó pasar. Dentro, el cuarto estaba cargado. En el altar, una olla pequeña hervía miel con pedacitos de papel quemado. Carmen metió los dedos en la mezcla y se untó el cuello y los hombros, despacio, como si se estuviera vistiendo con fuego. Mario la miraba callado. Estaba ahí, pero no parecía suyo el cuerpo. «Tú no vas a regresar igual a tu casa», dijo ella mientras soplaba la vela. Y no regresó. Esa noche, Mario sintió un deseo tan fuerte que le dolía la piel. Era hambre, era sed, era Carmen metida en su sangre. Y sin darse cuenta, ya había caído en las garras de ella, suavecito, como quien se deja amarrar sin luchar. Cuando llegó a su casa, Virginia lo esperaba en la cocina con un vaso de té. «¿Dónde estabas?», preguntó ella con voz bajita. «Nomás salí a caminar», respondió él sin mirarla. «¿Por qué traes ese olor a humo y miel?», preguntó Virginia sin moverse del asiento. Mario bajó la cabeza, no tenía respuesta. Se acostó de espaldas, con la mirada clavada en el techo. Virginia se echó a su lado, inquieta. Esa noche, mientras ella dormía mal, Mario no cerró los ojos. Tenía el cuerpo en su cama, pero la mente en otra parte. No era inquietud, era brujería metiéndose hasta los huesos, empujándolo a los brazos de Carmen, rompiendo la paz que una vez tuvo. Desde que Mario volvió cambiado aquella noche, Virginia no volvió a descansar bien. Empezó a amanecer pálida, con ojeras profundas y un temblor chiquito en las manos. Sentía un frío constante, uno que no se iba ni con cobijas gruesas, ni con té de ruda, ni con rezos. Las vecinas la vieron en la tienda caminando despacito, con los hombros caídos y los ojos perdidos. Murmuraron bajito que traía la muerte detrás, porque ya no hablaba como antes, y su cara parecía deslavada, como si la vida se le estuviera yendo. «¿Estás bien, Virginia?», preguntó doña Petra acercándose con cautela. «No, siento como si algo me jalara para abajo», respondió ella con voz bajita. Doña Petra la miró en silencio, apretando los labios. No dijo nada más, pero esa misma tarde fue a encenderle una veladora a San Benito. En su casa, los santos de yeso se caían solos de la repisa. La comida se le echaba a perder aunque la guardara bien tapada. El aire dentro de la casa se sentía pesado, húmedo, como si algo invisible se hubiera metido entre las paredes. Mario, mientras tanto, se perdía más en el encanto de Carmen.
Cada tarde llegaba a su cuarto como si no pudiera evitarlo. Se sentaba en silencio, respirando ese olor espeso a miel y ceniza, y no pensaba en nada más. Carmen, viendo que Virginia todavía resistía, decidió usar tierra del panteón viejo. La recogió de una tumba sin nombre, metió un puñito en una bolsita negra, la amarró con hilo oscuro y la enterró bajo la ventana del cuarto de la pobre mujer. «Ahora sí, te vas a ir deshaciendo», murmuró Carmen mientras presionaba la tierra. Esa misma noche, Virginia se despertó llorando sin razón, temblando de miedo, abrazando su propio cuerpo como si el alma se le quisiera salir. «Mario, algo me está haciendo daño», dijo con la voz temblorosa. «Yo no quiero morir». «No digas tonterías», respondió Mario desde el borde de la cama, aunque le temblaba la voz y no se atrevía a tocarla. Virginia intentó dormir otra vez, pero no pudo. Algo la miraba desde la oscuridad, algo la rondaba, y el mal ya estaba metido. Virginia empezó a adelgazar rápido, como si se consumiera desde adentro, y el pueblo entero notó que algo oscuro había caído sobre esa casa. Las comadres del pueblo lo notaron primero. «A esa pobre la están acabando», murmuró doña Cata. La salud de Virginia se fue desvaneciendo como luz al atardecer. Ya no hablaba mucho, ni respondía cuando la llamaban. Su piel se volvió ceniza, delgada como papel, y sus ojos andaban perdidos, como si ya no viviera en su propio cuerpo. Apenas comía, porque todo le daba náusea o le dolía el pecho. Hasta el agua la rechazaba. Su prima Mariela, al verla así, no aguantó más. «Te vienes conmigo, prima», dijo acariciándole el pelo con ternura. «Aquí no vas a mejorar». Virginia no puso resistencia. Apenas la ayudaron a levantarse, se le doblaron las rodillas. Mariela la sostuvo con fuerza, preocupada. «Vámonos ya», dijo apretando los dientes. «Esto no es normal». La subió a su camioneta vieja y la llevó a su casa, donde el aire olía a eucalipto, y había una imagen de la Virgen colgada cerca de la puerta. «Aquí vas a estar mejor, prima», repitió Mariela al tenderla sobre la cama y envolverla en cobijas. «Vas a ver que cambiando de aire te alivianas». «No sé. Siento como si alguien me jalara para otro lado», susurró Virginia mirando la pared con los ojos abiertos como plato, como si viera algo que nadie más veía. Esa noche, mientras Mariela dormía en su cuarto, empezó el ruido. Pasos lentos en el pasillo, arrastrados, como de pies cansados que no querían moverse. Luego, un quejido hondo, apagado, que no parecía humano. Virginia se arqueó en la cama. De pronto, comenzó a gritar de dolor. Las manos se le crisparon, los pies se doblaron hacia adentro. Parecía que algo la retorcía por dentro. «Mariela», gritó con un hilo de voz, «no me dejes». Mariela corrió al cuarto, pero lo que encontró la dejó sin aliento. Virginia estaba torcida en una posición antinatural, con la boca abierta, los ojos al blanco y la piel gris, como si la hubieran cocido por dentro sin usar fuego. Lloró y gritó, pero ya era tarde. Al amanecer, la noticia ya había llegado al pueblo. Las señoras se santiguaron con la cara blanca de susto. «Eso no fue enfermedad», dijo doña Cata apretando los labios frente a la iglesia. «Eso fue brujería de la mala». Y nadie la contradijo. Carmen, desde su cuarto, sintió el aire ponerse más denso. Una vela se apagó sola, dejando una línea de humo negro en la pared. Y aunque sonrió apenas, una sombra fría le pasó por la nuca. Después de la muerte de Virginia, el pueblo entero volteó contra Carmen. No le hablaban de frente, pero cruzaban la calle cuando ella pasaba. Bajaban la mirada o se persignaban en silencio, porque ya no era nomás la belleza, era el aura pesada que traía encima. Carmen seguía con sus rituales, pero algo empezó a fallar. Las velas chorreaban cera negra sin que ella las tocara. El perfume de jazmín, antes dulce, se volvió olor a metal oxidado, como sangre vieja. El altar ya no brillaba igual, parecía respirar por su cuenta.
Una madrugada, mientras intentaba amarrar a Mario otra vez, murmurando su nombre sobre un puñito de tierra, una voz delgada la interrumpió. «Suelta lo que no es tuyo», susurró esa voz desde la esquina del cuarto. Carmen se volteó de golpe, con la piel erizada, pero no vio a nadie. Solo la vela que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Mario, por su parte, andaba cada vez más perdido. Veía sombras en los rincones. Despertaba sudando frío, con los ojos abiertos como si hubiera visto un muerto. «No quiero volver allá», murmuraba él temblando. «Pero me jala, Carmen. Me jala fuerte». Una tarde desapareció sin aviso. Lo buscaron por el pueblo, por las brechas, por el río. 3 días después lo encontraron caminando descalzo por la carretera, con la ropa sucia y los ojos vacíos. Ella me habló. «Tengo que regresar», decía él sin reconocer a nadie. Carmen, desesperada, encendió 9 velas y gritó su nombre al altar. Pero la foto de Mario se encendió sola, ardiendo hasta hacerse ceniza. Esa noche, mientras el viento soplaba como aullido por las rendijas, una sombra de mujer se paró detrás de Carmen, alta, flaca, con la voz exacta de Virginia. «Lo que me quitaste, ahora te lo quito yo», dijo despacio, con un tono que calaba hasta los huesos. Al amanecer, Carmen ya no hablaba, ya no se movía bien, envejecida como si le hubieran caído 40 años encima de golpe. Doña Rosaura la encontró sentada frente al altar, temblando leve, con los ojos perdidos. La sacaron del pueblo sin hacer escándalo. La dejaron en una casita solitaria donde quedó inmóvil, atrapada en su propia brujería. Y cuando el viento sopla fuerte por Metztitlán, dicen que se escucha su murmullo saliendo de la ventana. «Suelta lo que está preso, suelta lo que está preso», como castigo que nunca se acaba. El pueblo de San Jerónimo era chiquito, escondido entre los cerros, con caminos de tierra apretada y casas de adobe que olían a leña. Ahí la gente creía en el ojo, en los sueños con animales y en las almas que no descansan. Las señoras rezaban con veladoras, los hombres cargaban machete hasta para ir a la tienda y los niños crecían escuchando cuentos de aparecidos. En ese rincón del mundo vivía doña Matiana, solita, en una casita de barro entre las milpas. Nació en luna llena, con los ojos bien abiertos y los pulmones fuertes. Su abuela, una curandera vieja como los cerros, le enseñó a leer los vientos, a hablarle al monte y a curar con hierbas. Desde niña, Matiana traía dones. Decían que donde ella pisaba brotaban flores y que los coyotes la seguían sin hacer ruido. No cobraba por curar. Nomás pedía respeto y, si acaso, un pedazo de pan o unos huevos frescos. La querían todos. Los borrachitos que ya no dormían, los niños con susto, las señoras con el vientre torcido. Ella barría el mal con copal, pasaba huevo en la frente y rezaba bajito en un idioma que nadie más sabía. Pero todo cambió cuando el pastor Elías fundó una nueva iglesia en el pueblo, llamada Templo Luz de Vida. Con voz de trueno y Biblia en mano, empezó a predicar en la plaza. Decía que los milagros venían solo de Dios y que todo lo demás era obra del diablo. «La señora Matiana no cura, embruja», gritó Elías, golpeando la Biblia con la mano dura. «Ella me salvó al niño, pastor». «¿Entonces el diablo da vida?», respondió una madre con los ojos llorosos, apretando al chamaco contra el pecho. «Cuidado con hablar contra Dios, señora», escupió Elías con la cara roja como chile hervido. Desde ese día, la tierra de San Jerónimo ya no respiró igual. Algo oscuro se sembró en el aire. Y ya no quiso irse. El pastor Elías no tardó en instalar su templo. Agarró la vieja bodega de los Pérez, la pintó de blanco, le colgó un letrero grande con el nombre de su iglesia y empezó a llenar bancas con promesas de salvación.
Decía que solo Cristo podía sanar, que los santos eran ídolos falsos y que la hierbita era cosa del infierno. Su voz tronaba en las tardes, subía por los techos y bajaba hasta las milpas. Las beatas lo seguían como si fuera el mismísimo Jesús. Gritaban, «Amén», con los ojos cerrados y lloraban al pie del altar improvisado. Decían que Matiana era del diablo, que su sabiduría era pecado disfrazado. Ella, mientras tanto, seguía igual. Curaba con sus hojas, rezaba bajito, preparaba pomadas con cera y romero. Pero ya no era igual. La gente empezó a mirarla con desconfianza. Le negaban agua en el pozo, le viraban la cara en la tienda, le gritaban «bruja» cuando cruzaba la plaza con su rebozo floreado. Una noche, su perro, el fiel Chichi, apareció muerto junto a la puerta. Tenía espuma en el hocico y los ojos abiertos. Matiana lo cargó con cuidado, lo llevó al monte y lo enterró con sus propias manos. Lloró en silencio, sola, mientras la tierra le tragaba al único que le era leal. A la siguiente, encontró una cruz roja pintada con cal en su puerta. Era una señal, era un aviso. Los niños ya no la visitaban. Nadie le llevaba tortillas calientes ni le pedía limpias. El aire en el pueblo se había vuelto pesado, con olor a odio viejo. Ella no dijo nada, pero su mirada cambió, más seria, más honda, como si supiera que algo se estaba gestando en la tierra. «Tu hierbita no es más que hechicería barata», le escupió doña Luz, una de las primeras en seguir al pastor. «Más fe hay en un huevo limpio que en tus rezos gritados», respondió Matiana sin levantar la voz. «Vieja necia, vas a arder como leña verde», le gritó un joven de la iglesia, con la cara desencajada por el fanatismo. El pueblo ya no era el mismo, y el veneno no venía de un sapo ni de un polvo raro, venía de la palabra. El veneno de las palabras no tardó en volverse fuego. En el pueblo ya no se hablaba de limpias ni de hierbas, se hablaba de castigo, de juicio, de limpiar el alma con llamas. El pastor Elías predicaba con más fuerza que nunca, como si una fiebre le corriera por la sangre. Decía que había que acabar con toda raíz del mal. Y muchos le creyeron. Esa noche, el monte estaba callado, sin grillos, sin viento, sin los aullidos lejanos que siempre acompañaban las madrugadas. Algo no estaba bien. A la mitad de la noche, alguien roció gasolina alrededor de la choza de Matiana. Desde la iglesia, se oían cánticos mezclados con gritos de odio. El aire olía a humo antes de que las llamas se alzaran. «¡Que se queme la bruja!», gritaban algunos con los ojos encendidos, como si el fuego también los quemara por dentro. Las llamas subieron rápido. El techo de lámina crujió. Las paredes de barro se rajaron con un sonido seco. Nadie se acercó a ayudar. Nadie quiso ver de cerca. Solo el resplandor teñía el cielo de rojo. Al amanecer, cuando el humo ya era solo neblina triste, algunos curiosos se atrevieron a ir. Entre las cenizas no había cuerpo, no había huesos, ni cenizas humanas, ni rastros de sangre. Solo una muñeca de trapo, con agujas clavadas y olor a maíz tostado. Un niño, con la cara sucia y los ojos abiertos de par en par, murmuró: «¿Y si no murió?». Don Trino, viejo sabio del pueblo, se santiguó sin mirar al niño. «Entonces va a volver, y no pa' curar, sino pa' cobrar», murmuró bajito. Otra señora, curandera de otro rancho, que había venido a ver el humo desde lejos, dijo: «No la busquen más, porque lo que quemaron no era ella». Más tarde, entre las piedras del monte, encontraron pisadas frescas, ramas partidas, humo tibio y un pedazo de tela del rebozo de Matiana, manchado, pero entero. No la mataron. Matiana estaba viva, muy viva, y ya no era la misma. Matiana no murió en el fuego. Vivía ahora entre los maizales, herida, con el cuerpo quemado y el alma encendida. Vagaba por los senderos del monte, comía lo que podía, bebía del arroyo, hablaba sola.
Su pelo se enredaba con ramas, sus pies se cubrían de polvo y sus ojos ya no tenían lágrima. Una noche, entre los árboles, gritó tan fuerte que el eco llegó hasta el pueblo. Nadie entendió bien las palabras, pero algunos juraron oír su voz decir: «Yo no era bruja, pero si eso quieren, eso van a tener». 3 semanas después, el pastor Elías fue hallado muerto dentro del templo. Lo encontraron tirado frente al altar, con los brazos torcidos como raíz seca y la boca llena de granos de maíz crudo. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el techo, como si hubiera visto algo que no debía. En la pared, escrito con sangre, alguien dejó un mensaje: «Ahora sí hay bruja». El pueblo se revolcó en el miedo. Las beatas lloraban, decían que fue el diablo, pero otros sabían que no era casual, que no era demonio, era ella. Un niño que jugaba entre los surcos dijo haber visto a una mujer cubierta de lodo, caminando entre las milpas, con el rebozo roto y los pies descalzos. No dijo nada más. Se orinó de miedo y no volvió a salir solo. Desde entonces, nadie cortaba maíz sin pedirle permiso al cerro. Dejaban ofrendas de tamal y copal entre los tallos. Rezaban bajito antes de entrar. Y el templo Luz de Vida cerró por 3 días. El miedo ya no venía de afuera, venía de adentro. «¿Quién puede dejar un cuerpo así?», preguntó el policía rascándose el bigote con nerviosismo. «¿Solo la tierra? ¿O lo que duerme debajo de ella?», respondió el forense con la voz cortada. «¿Y si era Matiana?», susurró una beata, agarrando su Biblia con fuerza. «Entonces recen, pero recen bien», dijo otra, sin levantar la vista del suelo. El maizal escuchaba, y Matiana también. Después de la muerte del pastor Elías, el pueblo quedó mudo por dentro. Los cultos se hacían en voz baja, las puertas se cerraban más temprano, y los rezos ya no eran para dar gracias, eran para pedir protección. Pero algunos seguían hablando. Doña Ramira, la más fanática del templo Luz de Vida, no dejó de gritar por las calles que Matiana era el demonio. Juraba que ella había maldecido al pueblo, que solo la oración podía salvarlos. Andaba con la Biblia en la mano y la boca llena de veneno. Hasta que una madrugada, a las 3 en punto, los gritos se escucharon desde su casa. Gritos de dolor, de esos que parten la noche como rayo. La gente corrió, rompieron la puerta y la hallaron ahí. Doña Ramira estaba ardiendo, su cuerpo envuelto en llamas. Pero lo raro, lo imposible, era que no había fuego. La sala entera intacta, los muebles, las cortinas, hasta la alfombra sin ceniza. Solo ella, chamuscada, quemada hasta los huesos. El doctor del pueblo no supo qué decir. Sudaba mientras revisaba el cuerpo con guantes temblorosos. La policía, sin saber cómo explicarlo, lo apuntó como combustión espontánea. Pero nadie les creyó. Esa misma noche, una mujer que vivía junto al maizal juró haber visto 2 ojos rojos brillando entre los tallos, como brasas, como si las milpas respiraran. Y el viento trajo consigo una voz ronca, vieja, como salida de la tierra misma. ¿No querían bruja? Pues ya llegó. Al amanecer, los cuervos cubrían el maizal. No se movían, nomás miraban. La vi rezando, pero ya no pedía perdón. «Pedía ayuda», dijo una vecina con la voz bajita. «Esa se quemó solita por andar de lengua suelta», murmuró el panadero, sirviendo café con manos frías. «La quemaron igualito que a Matiana, nomás que esta vez sí dolió», dijo doña Chela con la mirada perdida. El pueblo entendió el mensaje. Uno por uno, los que aquella noche echaron fuego a la choza de Matiana comenzaron a pagar. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero las miradas lo decían todo. La gente evitaba mencionar su nombre, como si solo pensarlo fuera invocarla. Doña Luz fue la siguiente. Primero dejó de comer, luego ya no dormía. Se pasaba los días sentada en la mecedora mirando al vacío, como si algo invisible la estuviera desgastando por dentro.
Su piel se fue cuarteando como barro viejo. Perdió color, perdió peso, perdió hasta la voz. El médico del pueblo fue a verla. Le tomó el pulso, la revisó, le habló, pero ella nomás murmuraba entre dientes: «Perdóname, Matiana. Yo no quería», susurró doña Luz con los ojos perdidos en el techo. Los doctores no encontraron nada, pero uno de ellos, joven, con estudios de ciudad, dijo bajito: «Esto no es cuerpo, esto es alma». «Algo le está chupando el alma», declaró el doctor mientras se secaba el sudor de la frente. «Se está secando viva, como si el sol la estuviera jalando», dijo su sobrina, mientras le cambiaba la cobija con manos temblorosas. «Eso no es enfermedad, eso es deuda vieja», comentó don Ramón, apoyado en su bastón de mezquite. Una noche, doña Luz murió con la boca abierta y los ojos duros como piedra. Cuando fueron a taparla, notaron que no tenía lengua. Nadie supo decir cómo ni cuándo la perdió. En su almohada encontraron ruda, ceniza y un diente de coyote. Alguien había estado allí, alguien que no dejó huellas, solo señales. El médico que la atendía se fue al día siguiente. No dejó nota, no se despidió. Solo subió a su carro y desapareció por el camino de tierra. Y desde entonces, la gente empezó a dejar ofrendas en la entrada de las milpas: velas, flores de cempasúchil, mazorcas tiernas, como pidiendo permiso, como diciendo: «Aquí estamos», pero con respeto. «El monte cobra, y cobra bien caro», susurró una niña mientras dejaba una vela entre los tallos. El aire se volvió más espeso, y la tierra más callada, porque ya nadie dudaba de que Matiana seguía ahí, en el maizal, mirando y esperando. Primero fueron los niños los que la vieron. Decían que salía al atardecer, cuando el sol apenas rozaba las puntas del maizal. Estaba sentada entre los elotes, cosiendo algo con hilo rojo. Su piel parecía hecha de ceniza, y sus ojos verdes brillaban como chile crudo bajo el sol. No hablaba mucho, pero si el niño no tenía miedo, le daba una yerbita envuelta en hoja de maíz. Si alguien se acercaba orando con respeto, lo curaba sin tocarlo, solo con mirarlo. Pero los que aún escupían su nombre, los que seguían diciendo bruja con desprecio, empezaron a soñar con fuego. Despertaban empapados, gritando, con olor a humo en la ropa. El nuevo pastor, más joven pero igual de ruidoso, dijo que había que matarla, que era una amenaza, que si no la sacaban del cerro, el pueblo sería maldito. Pero ya no todos lo escuchaban. Algunos bajaban la cabeza, otros se quedaban callados, porque ya sabían. Matiana no era una amenaza, era algo más, algo que se volvió leyenda. Mi hija tenía calentura y doña Matiana la sanó sin tocarla, dijo don Pascual una tarde en la tienda con voz temblorosa. No es bruja, es justicia con falda y rebozo, dijo la curandera vieja del rancho vecino, sirviéndose un café con canela. ¿Y si nomás quiere que la dejen en paz?, preguntó una niña mientras jugaba con una flor seca en las manos. Matiana había sido una curandera buena, una sabia, una mujer nacida bajo luna llena, criada por su abuela para cuidar con las manos y rezar con la tierra. Pero el fanatismo no entiende de abuelas ni de hierbas, solo sabe condenar lo que no conoce. La habían convertido en bruja, no por lo que hacía, sino por no creer igual que ellos. Y ahora que regresó, no vino a gritar ni a vengarse con furia. Solo estaba ahí, entre las milpas, cosiendo, mirando y curando a los que sabían mirar más allá del miedo. El día amaneció raro, el cielo gris, el aire pesado y los perros sin ladrar. Nadie se sorprendió tanto como el hermano encargado del templo, cuando vio la cruz clavada en la puerta. Al revés. Las Biblias estaban todas abiertas en la misma página, el Apocalipsis. Las letras temblaban con el viento, como si alguien las hubiera dejado ahí con intención.
Esa semana, el coro entero perdió la voz. Uno a uno, los que cantaban alabanzas empezaron a toser, a carraspear, hasta quedar mudos. El nuevo pastor decía que era un castigo, pero algunos empezaron a pensar lo contrario. Una niña, de esas que aún se atrevían a hablar con el monte, dijo que había visto a Matiana dentro de la iglesia. Estaba descalza, parada frente al altar, con el rebozo cubriéndole la cabeza y los ojos cerrados. «Solo vine a orar por los que no saben lo que siembran», dijo ella según la niña, antes de desaparecer entre las bancas. Esa misma tarde, una paloma cayó muerta sobre el púlpito. Nadie supo de dónde vino. No había sangre, pero el pico estaba abierto como si hubiera gritado. El pueblo ya no sabía a quién temer. A Matiana, que curaba en silencio entre las milpas, o al templo, que cada día se llenaba menos. «Ella no se esconde, solo espera que la escuchen», dijo una anciana mirando hacia el monte sin pestañear. «¿Y si no vino a vengarse, sino a poner orden?», preguntó un joven, con las manos en los bolsillos y la voz temblorosa. «Pues ya lo puso. Y si seguimos, va a poner más», respondió su abuela sin levantar la vista del fuego. El monte no se quedó callado. Las ramas crujían solas. El maíz crecía más alto. Y los animales bajaban del cerro como si supieran que algo había cambiado. La cruz al revés no fue una amenaza, fue una advertencia. Matiana ya no era solo una mujer, era la voz de todo lo que enterraron y quisieron olvidar. Y ahora hablaba más fuerte que nunca. El pueblo ya no dormía igual. Las puertas se cerraban antes del anochecer. Las lámparas quedaban encendidas hasta la madrugada. Y las oraciones eran más bajitas, como si el miedo pudiera oír. Unos muchachos, valientes por ignorancia, decidieron entrar al monte con machetes y antorchas, otra vez con la intención de limpiar el mal, que ya era hora de acabar con la bruja. No sabían lo que estaban haciendo. Solo uno volvió. Regresó sin voz, con la ropa hecha jirones y las plantas de los pies llenas de tierra y sangre. No miraba a nadie, no respondió a nada. Solo se sentó en la banqueta de su casa y no volvió a hablar. A la mañana siguiente, en la plaza principal, apareció una espiga de maíz. Estaba clavada en el suelo, con la punta manchada de sangre seca. A su lado, un papel a medio quemar decía en letras firmes: «Yo les di vida, ustedes me dieron fuego». La noticia corrió como el viento caliente. El pueblo se partió en dos, los que querían olvidar y rezar, y los que seguían con miedo, esperando que el juicio continuara. Pero había otros, los niños. Ellos seguían dejando flores frescas en la entrada de las milpas, en silencio, con cuidado. Y dentro del maizal, decían que Matiana seguía viva, cantando despacito entre los tallos. No hablaba con nadie, pero todos sentían su presencia. No era odio, no era venganza, era algo más viejo, más sabio. «El monte ya eligió a su guardiana», dijo don Pedro mientras le daba vuelta a su sombrero. «No fue Dios quien la mandó, fue la injusticia», respondió doña Eva, encendiendo una vela en su ventana. «Y ahora ya nadie se atreve a cortarle ni un pelo al maíz», murmuró un borracho, con el aliento a mezcal. Matiana nunca quiso venganza, nunca pidió sangre. Solo quería seguir su camino, como las mujeres que la criaron, curando en silencio. Pero el fuego la cambió. La empujaron a un destino que no era suyo. Ahora es leyenda. Es madre del monte. Es juicio con forma de mujer. Y el pueblo lo sabe. El maíz ya no crece solo. Les piden permiso para eso. Matiana nunca volvió al pueblo, pero tampoco se fue. Su choza quemada, la misma que quisieron borrar con fuego, florece con flores frescas cada semana. Nadie las pone, pero siempre están ahí. Cempasúchil, bugambilias, hasta rosas de monte. El sitio donde ardió ahora huele a copal y a hierbas dulces. Cuando el viento sopla del este,
Se oyen susurros en las milpas. Algunos dicen que el viento canta con su voz. Otros, que solo es la tierra respirando. Pero todos saben, Matiana vive ahí. Los pastores nuevos llegan con fuerza. Traen guitarras, micrófonos, promesas, pero ninguno cruza la cerca que da al maizal. Nunca entran. Quienes lo intentan ven ojos entre las hojas o escuchan su nombre llamado en voz bajita. Nadie se atreve a responder. Los más viejos del pueblo dicen que Matiana ya no tiene cuerpo, que es raíz, sombra o viento, que la tierra la guardó y que mientras haya maíz, ella no se irá. Pero los más jóvenes, esos que ya nacieron con el silencio encima, aprendieron otra cosa, que si hay respeto, hay paz, que si se reza con humildad, no importa a quién se rece, porque el fuego que quisieron usar para callarla, no hizo más que encender su memoria. ¿Y si un día quiere volver?, preguntó un niño, mientras miraba el monte con los pies en la tierra. Entonces hay que recibirla con flores, no con fuego, respondió su abuela, acomodando una ofrenda junto a una piedra grande. Mientras haya milpa, habrá Matiana, murmuró el viento, doblando las hojas verdes del campo. Matiana en la verdad solo quería paz, que las diferencias de creencias pudieran convivir sin violencia. Nunca quiso ni castigos, ni miedo. Pero tampoco podía dejar que la atacaran sin responder. Fue una curandera con don de sanar, hija de sabias, nieta de tierra. La llamaron bruja, la quisieron borrar, y sin embargo, se quedó. No como un fantasma, no como un demonio, sino como lo que siempre fue, una mujer de manos vivas que cura desde el silencio. Y el pueblo, al fin, la aprendió, con flores, con respeto, con memoria. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.